Paz y bien, hermanos. La misericordia del Señor resucitado. Homilía para el domingo segundo de Pascua, escuchando la lectura según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has creído, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos, estamos grabando esta homilía dominical aquí al aire libre, en medio de la naturaleza. Quizás puedan escuchar el ruido de algún avión que cruza por el cielo. Hoy coronamos los 8 primeros días de la Pascua del Señor, que en este año de gracia del 2019 se abrió con la vigilia nocturna del domingo anterior. Vigilia pascual de la resurrección del Señor. Toda una semana celebrada con la solemnidad de una sola fiesta. La fiesta de las fiestas. La Pascua de Jesús es la fuente de toda la espiritualidad cristiana y de toda la teología. La Pascua de Jesús es la apertura al mundo nuevo en el que estamos situados. Todos los años, en este día, leemos el mismo Evangelio. Es lógico que así sea. El Evangelio narra lo que ocurrió al 8º día de la resurrección. Una escena que, para mejor entenderla, hay que leerla con la precedente. La aparición de Jesús a sus 11 discípulos, ahora, excluido Judas, la tarde misma de la resurrección. Estaban cerrados, estaban de miedo. Así no se puede anunciar el Evangelio. Jesús se les apareció y les mostró las manos y el costado. Tomás no pudo creerlo.
Tampoco los demás discípulos habían creído al primer mensaje dado por las mujeres. Las manos abiertas eran la evidencia de que él había entregado todo. Y el corazón abierto, rasgado, era la fuente de todo el perdón, de todo el manantial de gracia, de dulzura y de amor que de él brota. El día 30 de abril del año 2000, iniciar el nuevo milenio, un domingo como hoy, el Papa Juan Pablo II canonizó a su compatriota polaca Santa Faustina Kowalska. Esta sencilla religiosa vivió nada más que 33 años y fue por su comunicación con el Señor la mensajera de la divina misericordia. En aquella ocasión el Papa dijo que a partir de ahora este domingo se llamaría Domingo Segundo de Pascua o de la Divina Misericordia, cosa insólita en los usos de los libros litúrgicos. Al establecer esta fiesta, el Papa no modificó las oraciones, los textos del día, sino que nos invitó a leer la misericordia de Dios justamente en los textos de las apariciones. Sobre este mensaje quisiera centrar hoy mi homilía. La misericordia de Jesús resucitado. Hace unos meses, cuando la Jornada Mundial de los Jóvenes, que fue en Panamá, como ustedes recordarán, allí el Papa tuvo una entrevista, una locución con los obispos de Centroamérica y les dijo estas palabras que son palabras muy serias de meditar. Les hablaba así: me preocupa cómo la compasión ha perdido la centralidad en la Iglesia, o se está perdiendo, para no ser tan pesimista. Incluso en medios de comunicación católicos, la compasión no está. Existe la condena, el ensañamiento, la valoración de sí mismo, la denuncia de la herejía. Que no se pierda en nuestra Iglesia la compasión y que no se pierda en el obispo la centralidad de la compasión. Esto decía el Papa. La Iglesia está viviendo momentos críticos como yo no los había visto en mi trayectoria ya octogenaria. Hoy hablamos de tolerancia cero, castigando delitos que se cometieron tristemente, lamentablemente, hace 20, 30, 40 años. Pero esta tolerancia cero podría ser una trampa, una bofetada al Evangelio, si junto a la tolerancia cero no ponemos el perdón absoluto de Dios. Cuando Dios perdona, perdona del todo. Y cuando uno pide perdón, Dios le perdona siempre. Y le perdona absolutamente. Borra el pecado, aniquila el pecado, y de sus pecados ya no me acordaré más, dice el profeta Jeremías en la Nueva Alianza, capítulo 31. El perdón absoluto de Dios tiene que brillar en la familia. Si el hombre ha fallado en adulterio, lo mismo la mujer. Por eso la Iglesia no acepta el divorcio, porque cree en el perdón. El perdón absoluto se aplica a una comunidad. Cuando un hermano o una hermana ha faltado contra sus hermanos, si pide perdón, Dios le perdona. Y sus hermanos le tienen que perdonar. El perdón absoluto de Dios se aplica a las circunstancias de la Iglesia. Cuando uno piensa como teólogo, puede decir un gran disparate para expresar, por medio de un lenguaje extraño, una verdad. Y yo les voy a decir algo que no lo digo de repente, sino que a mí se me ocurrió de joven.
dando clases. Que se hunda la Iglesia, pero que se salve la misericordia de Dios. Pero el teólogo me dice, oye, ¿pero qué es la Iglesia? La Iglesia es la misericordia de Dios. Así, que así sea y que así se vea, ¿eh? Hermanos, así pensaban los santos. Así pensaba San Francisco, el cual escribía a cierto ministro, decimos nosotros, cierto superior, que estaba molesto. Y le decía, en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo. Si hicieras esto, a saber que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que después de haber visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si no pidiera misericordia, que tú mismo le preguntes si quiere misericordia. Y si 1000 veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí. Para esto, para que lo atraigas al Señor y ten siempre misericordia de tales hermanos. No lo digo yo, lo dice San Francisco. Domingo Pascual, domingo de la misericordia de Dios. Qué dulce y consolador es para todos nosotros, hermanos, saber que tenemos abierto el corazón de Jesús, de donde emanó sangre y agua, el torrente del perdón y el torrente de la misericordia, que es la vida de Dios para nosotros. ¿Acaso por ser misionero de la misericordia, constituido con otros varios centenares de hermanos sacerdotes por el Papa Francisco, sea más sensible para hablar de estas cosas? Termino, mis queridos hermanos, haciendo con ustedes una súplica a Jesús. Señor Jesús, de tu costado herido salió el perdón y la salvación del mundo. De ti esperamos hoy mismo el abrazo dulcísimo de tu infinita misericordia.